ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Prepárate para escuchar ideas que inspiran y conversaciones que transforman. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Marcelo, ¿se pueden predecir los terremotos o más bien los sismos? Hoy día, no. Pero probablemente cuando estemos enterrados, Andrea, sí. ¿Por qué? Porque hoy día es complejo. Hay múltiples factores que influyen en ello y hoy día no existe una metodología robusta que con propiedad pueda decirte dónde, cuándo, a qué profundidad, qué coordenadas geográficas, la magnitud. Eso es un desafío gigantesco para la ciencia. Hemos avanzado montones en geociencia, incluso en predicción. La meteorología es un ejemplo. Te pusiste esa polarita ahora en marzo, ¿por qué? Porque sabías la temperatura máxima, mínima. Hoy día la ciencia ha avanzado montones, pero en lo sísmico, particularmente la amenaza sísmica y todos sus derivados, el tema es más complejo. Pero además, la evidencia científica ha demostrado que, por ejemplo, en el 27F, habían estudios previos que decían que podía haber un sismo en esa zona, en la región del Biobío. ¿Qué pasa? Que decir podía o poder es una probabilidad. Otra cosa es predecir. Predecir es hora, lugar, magnitud, dónde, cuándo. Eso es predicción. Decir que es probable, obvio. Aquí en la zona metropolitana de Chile estamos esperando un terremoto gigante en cualquier segundo y podría ocurrir ahora, mañana, en 100 años más, y eso podría ser una probabilidad alta, pero no es predicción eso. Ahora, ¿cómo crees tú que nos enfrentamos también los chilenos a ser el país más sísmico del mundo junto con Japón y entenderlo por qué pasa esto? Yo diría que el entender por qué no necesariamente todos lo entienden, pero sí el cómo convivir con ello. Y particularmente la recurrencia, la magnitud, el impacto que han generado grandes terremotos en la historia de Chile nos hacen ser un país resiliente. Tenemos una gobernanza sísmica de película. En Chile los terremotos generalmente no matan a nadie. A diferencia, los incendios que tuvimos este verano tuvieron un impacto lejos mayor. Son décadas que nos han hecho ser un país que sabe vivir con terremotos. Buena normativa, buenos profesionales, buena fiscalización, buenas estructuras. Sin embargo, todos los otros peligros son huérfanos en este país. ¿Por qué somos un país tan sísmico? ¿Qué es lo que pasa para poder entender que además se relaciona con el vulcanismo? Con volcanismo, con vino tinto, duraznos peludos, con todo eso. ¿Por qué te da risa? Porque es verdad, pues al final sabemos como nuestro territorio, pero no entendemos muchas veces por qué pasan las cosas. Yo diría que lo medular, Andrea, es de... ¿Qué pasa? Que saliendo de la mirada más urbana, de escala pequeña, del día a día, si nos alejamos, ciertamente, gran parte de todo está conectado en este entramado, esta juventud que tiene nuestro territorio, esta cordillera gigantesca que nos despierta acá, por lo menos quienes estamos cerca del Valle Central, sea en Chile Central, norte o sur, estos glaciares, la nieve, esta corta distancia entre la costa y altitudes que sobrepasan 5.000, 6.000, incluso en el Aconcagua, nos revela que Chile es un país que se está deformando vertical y horizontalmente día a día. La placa de Nazca oceánica, densa y pesada, comprime Sudamérica, la hace adelgazar, la aprieta, la levanta. El Cerro La Campana hoy día se está levantando, no, el Cerro El Roble se está levantando producto de la compresión que ejerce Nazca en su velocidad hacia la placa sudamericana. Ese proceso de juventud, ese proceso de formación permanente, ese proceso de acumulación de energía se conecta con la actividad sísmica, se conecta con los volcanes, se conecta con la inyección de materiales en la atmósfera, cenizas que se depositan, valles fértiles, duraznos peludos, vino tinto, ríos con nutrientes, peces gordos, jaivas. En la práctica, todo eso que nos caracteriza con esa dieta mediterránea, por ejemplo, en Chile Central, no se ve en cualquier parte del mundo. La sísmica acompaña el día a día, el cómo somos, nuestra idiosincrasia. Tenemos hasta un copete que se llama terremoto. Tienes toda la razón. Es que me encanta cómo lo explica. Y además, que nos hace ser como tan particulares. Yo creo que nuestra cultura y también nuestra arquitectura, nuestra construcción, nuestra infraestructura está adaptada a esta forma que tenemos de ser. Sí, pero no es casualidad, porque un terremoto 7.5 probablemente no te vas a levantar de tu camarote o tu box spring o tu king size. Vas a seguir acostada, sea cual sea el piso. Pero si te agarra un 7.5 en Guayaquil, la vaya a pensar. O en Tegucigalpa, o donde sea. En la práctica,
en Chile las conductas de autocuidado, control o respuesta de las comunidades ante el movimiento del suelo y la aceleración del suelo están condicionadas por décadas de normativa que nos da garantías de seguridad. Si hay un terremoto ahora, Andrea, probablemente se va a caer el foco de ahí, acá, pero este edificio no se va a caer. Y esa tranquilidad solo la tenemos en países como Chile, Japón, quizás California y unos más, pero son contados con los dedos de la mano. Terremotos gigantes, Turquía, 2023, 6 de febrero, más de 70.000 muertos, 5.000 edificios al suelo, y Turquía tiene un índice de desarrollo humano muy parecido al nuestro. Por lo tanto, no es casualidad que en Chile aparezca ese meme del gatito que se mueve el suelo y sigue durmiendo. Sigo durmiendo. Sí. O tengamos un copete, terremoto, o que la gente diga, no, en Chile hay una cultura sísmica, o el periodista famoso que dice, no me muevo y sigo acá transmitiendo. En la práctica, eso se da solamente en este país, porque ese periodista, siéntalo en México, siéntalo en El Salvador, siéntalo en Nicaragua, siéntalo en Lima y te lo regalo. Nadie se va, porque nadie te da garantías que la estructura no vaya a colapsar. Esa garantía son décadas de gobernanza, normas, aprendizajes, que ha hecho de que seamos un país resiliente. Pero ¿cuánto demoró? Casi un siglo. Pero igual siempre se dice que Chile es un país súper reactivo ante los desastres y no es preventivo. ¿Tú cómo lo ves? Depende. ¿Qué pasa? Que acá hacemos un paréntesis con lo sísmico, porque lo sísmico tiene una buena gobernanza. En Chile, las estructuras no. El terremoto 8.4, tremendo terremoto, dentro de los 5 más grandes del mundo del siglo XXI, de Yapel, ciertamente con un tsunami de más de 13 metros que yo medí al sur de Punta Lengua de Vaca, mató a ¿cuántas personas? 16. Los incendios de este verano, acá en Ñuble, Biobío, cobraron más vidas. Que hoy día el incendio es lejos más peligroso que un terremoto gigante con tsunami. Por lo tanto, ojo con eso. Y evidentemente el terremoto es un tema resuelto. Todos los otros peligros, sean incendios, aluviones, ondas de calor, tsunamis, están huérfanos y por lo tanto, evidentemente, ahí entramos en el tema de la prevención y toda esta mirada reactiva y los altos niveles de exposición. Hoy día hay tanta gente expuesta al peligro de inundación por tsunami en zonas costeras, aluviones en quebradas, volcanes en Pucón, en Chaitén, incendios por la matriz forestal y todo lo que pasa, la interfaz urbano-rural en este país que hace que habitamos verdaderos castillos de naipes. Bueno, tenemos que, por supuesto, presentar a nuestro tremendo invitado que no necesita mucha presentación, Marcelo Lagos, geógrafo, Premio Nacional de Geografía, además académico de la Universidad Católica. Qué gusto tenerte acá en Tecnociencia, Igual, Marcelo. Andrea, te digo lo mismo. Siempre un honor de poder acompañarte en este espacio relevante, necesario y urgente, que es darle esa bajada a la ciencia, que atraviesa las vidas, los cuerpos de todos quienes habitamos este planeta. Totalmente. A veces se nos olvida. Totalmente. Bueno, ya saben, Tecnociencia, el podcast en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN. Marcelo, seguimos conversando del tema de los desastres, porque además los desastres no son naturales, son provocados por el ser humano, como así se dice. ¿Qué finalmente hay en toda esta como corresponsabilidad, ¿no? De ya sea la naturaleza, la mala planificación, la urbanización, las malas decisiones y también las formas de conocer nuestro territorio para evacuar en el momento correcto? La verdad es que existe todo un estado del arte, hay todo un marco teórico, está lleno de trabajo científico escrito de décadas, te hablo de 4 décadas por lo menos, o más incluso, que nos enrostra que el desastre y el riesgo es un constructo social, o sea, se construye socialmente y no tiene nada de natural. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado más visibilidad y claramente el abordar que el desastre no es natural, que el riesgo no es natural, es un tema relevante porque ya ha pasado mucho tiempo en que el riesgo y el desastre se ve como algo excepcional, somos permanentemente sorprendidos, nadie esperaba esto otro, todos esperábamos un terremoto con tsunami gigante en Arica, en Pisagua, en Iquique, y ocurrió el 27F, todos esperábamos que, etcétera, y de repente un incendio por acá que cobra más de 100 víctimas, nadie lo esperaba y nadie lo vio venir y todo el tiempo se nos inunda el hospital de Mataquito, de Licantén por tercera vez, nadie lo vio venir. O sea, en la práctica hay un tema se conecta con el antropoceno, ciertamente, que es una era que a mí no me convence, desde el punto de vista culturalmente hablando, porque no todos los seres humanos y la especie humana es responsable de lo que está pasando, sí, algunos específicos, pero particularmente en esta mirada patriarcal de hombre blanco, donde podemos creer que tenemos el control de la situación, de la naturaleza, con un enrocado para la inundación, con un sistema de científico tecnológico sofisticado, te puedo avisar que tienes que correr, y ese permanente pensar que podemos hacer lo que queramos en un planeta que está lleno de millones de especies, donde nosotros somos solo una, ciertamente el Homo sapiens sapiens, y nos creemos excepcionalmente especiales. Esta excepcionalidad humana revela ciertamente esta soberbia que nos hace pensar que tenemos el control, que comprendemos lo que va a venir, que sabemos cómo va, cuál es el camino, esta es la luz sencillamente, y cuando ocurre algo que no calza con eso, somos sorprendidos.
Fue muy grande, fue un evento gigante, nadie lo vio venir. Y se naturaliza el problema, se fiscaliza, porque es simple hacer exógenas las responsabilidades. El desastre es natural. El incendio escapa, es el cambio climático. La inundación nunca se vio venir, nunca había llovido tanto. Y siempre va a haber una excusa para no asumir responsabilidades en esos temas. Por eso es delicado usar el concepto de desastre natural o riesgo natural, porque hace exógenas las responsabilidades. Si realmente tuviéramos la comprensión de que se construye, yo puse Teletón orilla de playa y por eso para el tsunami del 2015 se inundó completamente en Coquimbo y hubieran responsables, realmente nadie estaría hablando de desastres naturales. A mí me da rabia que siempre seamos como un país tan reactivo y no preventivo y que siempre pase lo mismo, a pesar de que hemos cambiado la institucionalidad, cambio de ONEMI a Senapred, supuestamente hay más inversión. ¿No te pasa eso también? Bueno, el paso de ONEMI a Senapred demoró más de una década. ¿Sí? Y eso revela a qué velocidad se priorizan los temas relevantes en este país. Y no solamente hablo de seguridad o prevención, hablo de bienestar, hablo de educación, hablo de salud, hablo de nuestros jubilados y jubiladas, hablo de los temas que condicionan el desarrollo humano y vivir en una sociedad mucho más justa. Y ahí tú te das cuenta cuáles son los temas relevantes y urgentes en nuestro Congreso y la política pública que acompaña el desarrollo de este país. Sí, comparativamente con nuestros pares y vecinos de Latinoamérica estamos muy bien, mejor. Uno lo ve que con tanto que recorre y ve las realidades, pero evidentemente con las capacidades instaladas acá, con las formas de pensar, con los recursos que tenemos, evidentemente deberíamos ser una sociedad mucho más avanzada, pero particularmente no quiero hablar de lo avanzado en términos de avance, quiero hablar de una sociedad mucho más cuidadosa, una sociedad que nos cuidamos, que nos queremos, y ciertamente en tema de desastres, ahí estamos al debe. Sí, de todas maneras. Ahora, ¿te parece que se ha resuelto bien la contingencia de incendios en Chile? Y vimos en Valparaíso en el año 2024, ahora este año en la región de Biobío, Ñuble, la Araucanía. ¿Qué harías tú? El incendio es complejo, Andrea. Por ejemplo, el tsunami implica que tengo que correr, salir de la zona costera y llegar a la cota 30. Hay un umbral entre la seguridad y el riesgo. Easy, fácil, ¿cierto? Corre, run, forest. Sí. Ahora, en la inundación de río lo mismo, me alejo del cauce. El aluvión me alejo y me voy a zonas topográficamente más elevadas. El volcán, en la práctica, gran parte de los peligros, sean naturales, socionaturales, tecnológicos que ocurren en el mundo, no voy a entrar en energía nuclear, pero se pueden más o menos manejar. El tema de incendio, que va conectado evidentemente con el uso del suelo particularmente, y la interfaz urbano-rural o interfaz urbano-forestal, donde el asentamiento humano concentrado o disperso empieza a permear la vegetación o la plantación, hace que los niveles de exposición empiecen a aumentar. Temperaturas altas todos los veranos, sequedad, menos humedad, evidentemente es un caldo de cultivo para producir incendios. Y acá, evidentemente, esto implica que necesitamos otra forma de abordar, porque una vez que ocurre el incendio, el comportamiento puede ser incluso no lineal, raro. No hay una zona segura. Cuando te llega el mensaje SAE a tu teléfono y te dice, corre, Andrea. ¿No sabes dónde correr? Porque no te lo pueden decir. Distinto tsunami que te dice la zona segura es esta. Distinto el volcán que te dice este es el punto de encuentro o punto de encuentro transitorio que lo puedes ver. Pero nunca vas a encontrar un punto de encuentro antiincendio porque puede ser que dependiendo del combustible existente, dependiendo del uso del suelo, la densidad, la topografía, la altitud, la pendiente del terreno, el incendio se vaya para acá, sea más agresivo para acá. Incluso puede cambiar la meteorología local, que son los incendios grado 6, que le llaman, o nivel 6 hoy día, que cambian la meteorología local y puede cambiar todo en tiempo real y puede irse para cualquier lado. Por lo tanto, es hipercomplejo. Ante esa complejidad, ahí tenemos el número de víctimas que nos revela ciertamente su alta peligrosidad y riesgo, es que necesitamos algo, ciertamente, acciones que vayan de fondo. Una cosa es que, evidentemente, dado los altos niveles de exposición, personas que habitan lugares expuestas a que el incendio los puede afectar, ahí claramente hay que atacar evacuación, señalética, sistemas de alerta temprana que te avisan, no hay nada que... Ahí hay que trabajar ese tema. Pero el problema de fondo, evidentemente, implica por regular uso de suelo. Y ahí está el tema, Andrea, porque generalmente cuando tú regulas uso de suelo, se hace en la zona urbana. El límite urbano de Santiago, de Peñalolén, de Concepción de Penco está reducido a donde habita la gente, pero fuera del límite urbano entramos a lo rural. Y lo rural generalmente es bien huérfana la cosa, porque no hay quien pueda exigir tomar decisiones porque lo rural no está normado. O está normado a una escala muy distante donde los actores o los servicios del Estado o ministerio se hace media difusa la cosa. Por lo tanto, evidentemente la ley de prevención de incendios forestales y rurales que todos bien sabemos que está en proceso, ciertamente, hace rato ya, más de 2 años, ¿cierto? Busca regular qué pasa más allá del límite urbano y cómo se le exige al privado que dé garantías de que está haciendo un buen manejo de los combustibles, en este caso la vegetación, sea nativa, sea plantación forestal, el ancho del cortafuego, la fiscalización, zonas de amortiguación que eviten que el incendio que puede ser provocado por un
incendiario o un pirómano o pirómana y puede llegar al asentamiento humano, ¿quién se hace responsable? Hoy día ahí hay un buffer, un área de influencia que está desregulado y es por eso que es urgente y necesaria esta ley. ¿Y por qué se ha demorado? Porque evidentemente porque toca intereses privados, sea cual sea la escala, y cuando tú te metes en este país con lo privado, evidentemente la cosa se puede dilatar más, pero es urgente, no podemos esperar. Todos los años los incendios siguen quemando superficies más extensas y el número de víctimas va en franco aumento, y esto es urgente, urgente y relevante. Hablemos de los tsunamis. De hecho, hay una proyección hace mucho tiempo que va a ocurrir como un gran terremoto y tsunami en el norte de Chile. En Iquique también se había previsto en la región de Valparaíso. ¿Eso es así? Sí, solamente rescatando la historia, la prehistoria, la evidencia enterrada, los datos paleosísmicos, pero particularmente hoy día los datos instrumentales, como yo con sistemas de posicionamiento satelital de alta resolución geodésica puedo ver cómo se están deformando las placas en simple y ver el acoplamiento, te revelan que hay ciertos espacios, gaps, ciertamente, donde se está acumulando muchísima energía. ¿Qué implica eso? De que es altamente probable que en cualquier segundo venga un terremoto muy grande, estamos hablando de terremotos interplaca, que generalmente van acompañados de grandes tsunamis. Y particularmente el sur de Iquique, particularmente la zona metropolitana de Chile, que no es menor, porque aquí habita más del 50-60% de la población, tu radio está aquí. Con las fallas de San Ramón. Claro, ahí entramos en otro baile, pero sí. También conversa, pero en la práctica estamos hablando de que no es lo mismo un terremoto al sur de Iquique que un terremoto con tsunami muy grande, donde habita más del 60%, donde está el 100% casi la decisión política, donde está la infraestructura crítica, donde está el servidor, donde está el cable internet del Pacífico, donde todo, o sea, el escenario podría ser bien complejo. Y eso tiene mucha de certeza, pero generalmente se invisibiliza, generalmente como que se le baja el perfil. Miramos para allá, miramos para acá, aquí no va a pasar. Esa ilusión de invulnerabilidad que nos permite seguir con nuestras vidas, nuestras urgencias, prioridades, y se nos olvida de que eso podría ocurrir. Desde 1730 que no ocurre un evento importante, grande, en la zona central de Chile, y ya han pasado casi 3 siglos. Con 3 siglos tienes energía suficiente para ello. Eso quería saber. ¿Se sabe cada cuánto tiempo ocurre un gran sismo de una magnitud que genere daños? Y esto también que se dice que cuando va temblando de a poco, como que se va liberando energía y eso va a evitar un sismo mayor. Sí, no, eso es parte de la mitología. Tienen que ser eventos grandes o muy grandes para que realmente se libere energía. Estamos hablando de eventos cercanos o superiores a 8 en magnitud para que realmente hablemos de que se libera parte de ese budget, de ese presupuesto energético. El evento más grande, la verdad es que no es categórico, no es que hayan ciclicidad, de que los terremotos ocurren cada 100 años, exactamente, no es tan así. Pero evidentemente, dada la velocidad, las tasas de convergencia, dado el tiempo que transcurre, existen formas más o menos de aproximarse y entender hoy día de que después de 3 siglos, por lo menos en Chile, pueden ocurrir eventos muy grandes, incluso gigantes. Y cuando hablo de gigantes, estamos hablando de terremotos con magnitudes sobre 9, como 1960. Por ejemplo, Valdivia. Un estudio que hicimos en el 2005, que incluso fue publicado en la revista Nature, ahí demostramos por qué el terremoto de 1960 fue el más grande del mundo, hasta hoy día, número 1. Entre otros elementos porque transcurrieron realmente casi 3 siglos de acumulación de energía, cosa que no se entendía bien en esa época. Estamos hablando de este siglo, pero por mucho tiempo no se entendía por qué el terremoto gigante de 1960 había sido tan grande. Se tuvo precursores en 1837, en 1737, en 1575, en el mismo segmento. Bueno, eso hoy día ya lo entendemos, ya entendemos de que los terremotos gigantes necesitan siglos o incluso miles de años para ocurrir. Por ejemplo, el terremoto de Japón del 2011 que sorprendió las costas de Tohoku, en la isla de Honshu, habían pasado más de 1000 años para acumular toda esa energía. Por lo tanto, el aprendizaje es el siguiente, que independiente que existan terremotos, puede haber un comportamiento de un terremoto que se está acumulando de igual forma, que está oculto, está escondidito ahí y que sigue acumulando energía independiente que ocurran terremotos en el mismo segmento. Y esa mirada hoy día nos prepara para no subestimar las zonas de subducción. Y Chile vive frente a una zona de subducción, incluso una de las más peligrosas del mundo. A mí lo que me llama profundamente la atención es el comportamiento de los tsunamis. Y te quería preguntar eso porque ¿cómo se comporta la Tierra y después el océano que impacta
impacta en las zonas urbanas. Y cómo olvidar el tsunami de Tailandia, que además mató a mucha gente que era turista que estaba ahí en los hoteles en la costa. No, tremendo. 26 de diciembre del 2004. Sí. El gran terremoto y tsunami de Sumatra Andaman se conoce técnicamente y que afectó también Tailandia, que estaba un poquito más allá. Claro, Sí. murió una chilena, Francisca Exacto. Cooper. Sí, el luna de miel. Casi 250.000 de víctimas. Ese fue un antes y un después. Fue un punto de inflexión en el mundo de la tsunaminología, pero también en la comprensión del peligro de estos eventos, porque no había ocurrido hace mucho tiempo un evento gigante, desde el 60, que no ocurría así como... Bueno, en el 64, un evento tan grande, pero también en esa época habían cámaras de video. Todos vimos lo que pasó en Phuket, lo que pasó en Banda Aceh, en Sri Lanka, en Maldivas, y fue tremendo. A partir de ahí aparecieron las señaléticas. Viña del Mar, Constitución, De acuerdo. comenzaron a ponerlas y tapar la luz del sol con un dedo, tratando de fortalecer la emergencia, pero no así el problema de fondo que es la planificación urbana y qué localizamos o qué no localizamos en zonas costeras. El tsunami es... Recuerda que el terremoto, en general, cuando ocurre un gran terremoto costero, no viene solito. Los terremotos generalmente es un proceso multiamenaza, multipeligro. Viene el terremoto, viene la deformación vertical de la costa que puede levantarse o hundirse. Valdivia se hundió, ¿cierto? 2.7 metros para el 60. Luego viene el tsunami, hay movimientos en masa. Si la estación es húmeda, derrumbes, caída de materiales, caída de rocas, si es temporada seca, pueden pasar cosas. Incendios, explosiones. En rigor, un terremoto va acompañado de múltiples procesos. Y en zonas de subducción, el tsunami es uno de los principales resultados producto de la deformación vertical del fondo oceánico. Y ese tsunami puede llegar instantáneamente, se puede demorar un poquito más. Pero lo peor, yo diría, es que más allá de los parámetros hidrodinámicos de peligrosidad de las zonas de inundación, es que es un peligro no normado. Lo que tenemos en Chile hoy día es cómo correr. Sí. En Chile estamos acostumbrados a correr de ese peligro, pero no a convivir. Tenemos una norma, la NSH 3363, que la hicimos como el 2011 y el 2016 se aprobó, pero no se exige, que es para el diseño y construcción contra tsunamis, pero particularmente Chile está lleno de uso residencial en zonas de peligro de tsunami. Pero claro, o sea, imagínate todas las zonas de veraneo, está toda la playa llena de edificios y tampoco son muy altos. Ese es un punto y también hay un tema con la infraestructura crítica. Gradualmente los SFAMs han ido corriendo a las zonas costeras, a zonas más elevadas, pero depende de lo privado. Está lleno de lugares de transfusiones de sangre, clínicas, hospitales, escuelas, parvularios pequeños con niños que tienen un fémur de este porte. ¿Cómo evacúas horizontalmente? Pero lo medular, Andrea, yo diría que independiente de todo eso, ni siquiera tenemos la evacuación vertical formalmente establecida. Hace tanto tiempo, pero décadas que me venimos diciéndolo, todo el mundo que convive con el riesgo de tsunami, particularmente Japón, que generalmente nos comparamos con ellos, tiene la evacuación vertical, que es una opción que te permite salvarte porque mucha gente obviamente no va a alcanzar en llegar en un tiempo razonable a zona horizontalmente evacuando en caso de un tsunami, que pueden ser incluso a veces kilómetros. ¿Eso subir a los edificios? Verticalmente es subir verticalmente a una estructura que soporte y dé garantías de soportar un volumen importante de gente en altura. Perfecto. Y en Chile eso no se ha logrado implementar. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene Nueva Zelanda? ¿Por qué lo tiene Australia? ¿Por qué lo tiene Japón? ¿Por qué lo tiene California? ¿Por qué lo tiene Hawái? ¿Por qué no lo tiene Chile? ¿Por qué? Porque estás tocando intereses privados. Porque en Chile lo privado es más importante que lo público. Porque aquí nadie va a abrir... Obviamente no pongo en duda que las edificaciones en altura, en zona costera, internamente tienen un protocolo, propietarios y arrendatarios, para evacuar verticalmente, interno, ciertamente, pero no le van a abrir la puerta a cualquier persona. Porque es un tema no resuelto. Igual a mí lo que me llama la atención, además de Chile, es como que la población no tiene memoria. Vuelve a vivir en los mismos lugares donde pasó el aluvión, donde estuvo la inundación, donde estuvo la erupción volcánica. Obviamente hay un tema de historia, de territorio, de familia, etcétera. Pero también esa combinación es compleja. Es que ojo con eso, porque... ¿Qué piensas tú? Yo no creo que la población no tenga memoria. La población no tiene por qué estar preocupada de cómo se está acumulando la energía sísmica o si vivo en una quebrada donde existe peligro aluvional. El Estado, por ejemplo, Chaitén, 2 de mayo del 2008, desaparece la ciudad completa. Más de 4.000, 5.000 personas evacuadas. El hospital, la cárcel, carabineros, bomberos, el uso residencial, todo afectado por los desbordes del río Blanco, cenizas y las áreas secundarios. ¿Cuántos años han pasado de esa erupción? Chaitén está a 10 kilómetros del volcán Chaitén y hoy día está todo urbanizado. El hospital está ahí mismo, la escuela ahí mismo, los bomberos ahí mismo. En la práctica, si el Estado no aprende lecciones, si el Estado te dice yo dejo el hospital en el mismo lugar, ¿qué le queda a la gente? No es que la gente quiera volver a vivir a Chaitén. El mensaje que está diciéndote el Estado, ya pasó todo, el volcán botó todo lo que tenía que botar y por lo tanto vive ahí.
Y ahí está tu casa, y tienes tu permiso, y págame los impuestos, y te pongo TV cable, alcantarillado, agua. En la práctica, el Estado es el que te está dando el mensaje permanentemente, sea cual sea el gobierno, de que se puede vivir con el peligro. El punto que después viene el desastre y nadie es responsable. El día que realmente existan responsabilidades por las consecuencias de un desastre, la cosa va a ser distinta. Nosotros propusimos en su momento toda una estrategia de planificación territorial para Chaintep para localizarlo en zona segura. Eso no se hizo, eso no se cumplió. Estudios sobran, diagnósticos de riesgo sobran, pero en la práctica, en el mundo real, lo que se hace y se materializa es que permanentemente el modelo de desarrollo urbano, el modelo de desarrollo de cómo se habita, el modelo de desarrollo económico neoliberal, sencillamente es un constructor de riesgo. ¿Por qué colapsó la duna de Concón? No porque la duna quiera hacer socavones porque sí, es porque la reventaron con edificaciones. Y por lo tanto esa forma de habitar, esa forma de pensar, esa forma de habitar, de pensar que podemos hacer lo que queramos con la naturaleza, nos revela todo el camino que tenemos por recorrer. Y es por eso que el desastre permanentemente nos acompaña. No hay ninguna señal de que disminuya. Todos los años muere más gente, todos los años tenemos más impacto económico. Y eso evidentemente condiciona desarrollo humano, condiciona bienestar y cuidado. Esa forma de pensar debe cambiar. Eso es urgente. Qué buen análisis. Quiero irme a tu vida, a tu trabajo, más allá de todo lo que hemos conversado que ha estado súper interesante. Además te ganaste el Premio Nacional de Geografía y eso yo me imagino que para ti es un impacto, sobre todo cuando a lo mejor tú tienes una forma distinta de hacer ciencia, ¿no? Que eres un súper comunicador, además ya te has posicionado. ¿Cómo lo ves? Sí, no, totalmente. Yo me salí del paradigma académico tradicional y eso no quiere decir que lo que hace la ciencia y la academia esté mal. Es perfecto. Hay que aprender, hay que innovar, hay que crear tecnología, hay que publicar ese conocimiento, hay que compartirlo y crecer como sociedades. Yo empecé a navegar por otras aguas. El 2010 fue un punto de inflexión en mi vida y comencé sin querer queriendo a comunicar, pero yo no lo busqué. El micrófono llegó a mí. El periodista, la periodista, se armó una bola de nieve, tocaba en la puerta, mi laboratorio en la Universidad Católica de Chile, que hay aquí en Campo San Joaquín, en Santiago, y llegó un punto que ya sencillamente eso no paró. Ya, pero eres talentoso también para comunicar, tienes un estilo que no es tan común. Yo no lo sabía. ¿No? No, nunca lo supe. Mira. Esto es mi parte femenina también. ¿No lo has cultivado? No, me han preguntado, ¿dónde estudiaste comunicación científica? Mira. ¿Quiénes son tus autores? ¿A qué sociedades de comunicación científica perteneces? Y en la práctica no lo sabía. Yo sencillamente comencé a navegar por las aguas de la oralidad, de hablar, de explicar las cosas de forma simple, cosas complejas, y eso logró construir un camino de credibilidad, de escucha, y generalmente las personas me asocian con alguien que explica las cosas en el momento adecuado, de forma simple, clara, concreta. Eso yo no lo sabía, y el premio reconoce en parte eso, y yo claramente lo agradezco. Fui sorprendido, fui conmovido, porque generalmente estos premios llegan cuando tú estás al final de tu trayectoria. No digo que yo sea un hombre joven, pero también todavía creo que me queda algo. Pero por supuesto, no eres viejo, pues, Marcelo. Y en la práctica reconoce la oralidad, reconoce y pondera la comunicación científica, que es muy bien mirada hoy día, particularmente en la academia, pero por mucho tiempo generó caspa. O sea, en la práctica lo medular es la investigación científica y en el discurso aparece la comunicación, la extensión, el outreach como algo relevante, pero cuando te evalúan académicamente eso no es lo más importante. Y hoy día se hace un reconocimiento a eso y por lo tanto lo tomo y lo valoro porque nos está diciendo es importante comunicar, es importante que el trabajo científico no solamente quede en la academia encriptado en un paper científico que solamente practicamos y leemos nosotros en nuestra endogamia científica, salir un poco de este capitalismo académico del producir, publicar o morir y de alguna forma que realmente el conocimiento llega al mundo real porque no necesariamente llega. Bien lo decías tú al principio, que se sabía, habían datos, publicaciones científicas que revelaban la posibilidad de un gran terremoto y tsunami previo al 2010 y nadie lo leyó. ¿Pero por qué nadie lo lee? ¿Por qué no basta con publicarlo? Evidentemente el confort de la academia te permite esa comodidad. Sí, muy buen artículo, buen factor de impacto, muy innovador. ¿Qué patente es esa? Y eso está bien, es necesario. Pero eso no te da ninguna garantía que esa información o ese conocimiento vaya a llegar al mundo real de forma rápida y expedita porque la academia no tiene por qué hacerlo. Pero eso tiene que cambiar. Y en la práctica yo estoy navegando en esas aguas, en ese tránsito entre el conocimiento y cómo hacemos ruido con eso, un ruido positivo. Eso te quería preguntar, ¿qué planes tienes? Planes. Bueno, sigo en la academia, ciertamente es mi trabajo preferido, es impagable ser académico, me encanta la docencia y particularmente con mis estudiantes de pregrado,
También tengo de posgrado, evidentemente, pero ahí ya son más pares. Y particularmente en temas de comunicación estoy en una etapa mucho más independiente y estoy en conversaciones, prontamente vendrán, probablemente, vamos a crear un canal en YouTube, queremos hacer eso, Buenísimo. de Latinoamérica, español, que no nos expliquen los del norte cómo se habla y se estudia y se comprende. Culturalmente Latinoamérica tiene cosas muy interesantes, pero desde nuestras miradas, desde nuestras realidades, no somos el patio trasero de Trump y tenemos algo que contar increíble. ¿Qué cosas quieres contar? Desde todo, desde subirme a un barco chino y por qué están pescando, sencillamente, y explicarlo, si es que me dejan y no me matan en eso. Todo, cómo se vive, por ejemplo, en Armero, ciertamente, después de la erupción del Nevado del Ruiz, ¿te acuerdas? La niña que murió en cámara. Hay una historia ahí que atraviesa la conexión, por ejemplo, entre Armero y el monitoreo volcánico en Chile, que es muy sabrosa. Anécdotas que tengo en terreno, trabajando en las costas pacíficas de México, con el narcotráfico. En la práctica, lo que buscamos o queremos apuntar es cómo historias de la ciencia, tanto personales como de pares, se conectan con la vivencia, con el mundo real. No solamente la cazuela que me hace el don José o la señora María, sino cómo el trabajo científico implica que estabas en una carpa y te comió un escorpión, o descubriste algo increíble, pero aparte viste otras cosas y aprendiste cosas que no quedan en el paper, que no quedan en la metodología, sino que en tu vida. Marcelo, cuéntame alguna de tus historias. Alguna que así sea muy, muy, muy sabrosa, pero que a ti te haya marcado. Chuta. Pero Alguna, ya me contaste, algo anunciaste. No, este es un proyecto. Generalmente los proyectos no se cuentan, pero me estoy anticipando algo. Estamos en conversaciones. Eso, y queremos hacer documentales también científicos grandes, también en español. Pero hay algo que a ti te haya marcado, quizá alguna historia que puedas hoy día contarnos asociado a todo lo que hemos hablado de desastres, terremotos, tsunami. Mira, hay cosas que yo no entendí. Esta es una anécdota pequeña. Por ejemplo, cuando vino el terremoto, cuando fue el terremoto y tsunami de Japón del 2011, 11 de marzo del 2011, temprano en la mañana me llama Cooperativa. Luego me llama BioBio, radio, ciertamente. Ven para acá, queremos saber qué pasa. Estaba ocurriendo un terremoto, no sabíamos qué pasaba. Nadie sabía nada de Fukushima en ese minuto, radioactividad, 19.000 muertos, no sabíamos nada. Al rato me llama TVN. Marcelo, Chile te necesita, queremos que vengas a explicar. Ok, pero cortito porque tengo que ir acá, me llamaba este medio, otro medio, perfecto. Voy para allá. En esa época recuerda que el 2010-2011 había muy poca gente vinculada en estos temas. Hoy día hay mucha masa crítica, recursos humanos, etc. Y estoy al aire explicando en tiempo real y modelando numéricamente el tiempo de arribo de las ondas de tsunami desde Japón a Chile, porque tenía un fondo, se estaba investigando, estaba todo en tiempo real. Vamos a comerciales y un conductor en esa época que hablaba como español me dice: Marcelo, la estás rompiendo. Y yo le digo, ¿ya? ¿What? ¿Qué significa eso? Me dice, bueno, eres trending topic en Twitter, me dice. Yo en esa época no tenía Twitter, no tengo Twitter, mejor dicho. No soy muy débil en temas de redes sociales. Y yo le digo, ¿pero qué significa ser trending topic? Esto no, en comerciales. Bueno, es que todos están hablando de ti. Él se llama Maro Gómez Pablo, ¿cierto? Ya me había dado cuenta. Claro, y le digo, bueno, es coherente, le digo, porque esto es global. Pero no solo Chile. Mira, acá está trending topic. Michael Jackson, Madonna, Marcelo Lago. Eres trending topic global, me dijo. Y yo ahí entendí el factor, estamos marcando un rating que se lo da solamente Viña. Entonces, como que ahí me empezó a hablar de la métrica, de cosas que yo nunca había mirado, que no me interesa. Porque yo hablo contigo, Andrea, como si estuviéramos hablando en un café, en tu casa, en mi casa, en mi patio, happy. Pero no estoy pensando en cómo irradia. Y ahí entendí gradualmente, pero lo entendí, el impacto que tienen los medios de comunicación. Esa es una. Suave. Hay otras historias más sabrosa. Y la otra fue cuando me transformé en meme. Porque yo tengo muchos memes. Sí. Y al principio, debo ser honesto, Andrea, me incomodó. Dije, me están agarrando para el tanteo. Dije. Pero obvio. Claro, o sea, esto es seria, dije. Incluso me asesoré con algunos abogados de Televisión Nacional y qué hacer y... vamos a buscar el IP, vamos a hablar con policía de investigaciones, algunos tips porque ya estábamos empezando. Pero era imposible, tú no puedes ir contra los memes. Y los memes son Superman, Hombre Araña, siempre son como medios positivos, no me como... ¿Pero te ríes ahora de eso? Es que pasa que después entendí que era métrica. En ese minuto no lo entendí. El tener memes... O sea, en meme ya entendí que el meme es lo más democrático en términos de comunicación porque es capaz de atravesar y todos los cuerpos lo entienden. Puedo ser un niño pequeño, puedo ser nicaragüense, puedo ser español, puedo ser brasileiro. Todos entendemos los memes. Por lo tanto, es una forma de comunicar que atraviesa todos los perfiles. Y por lo tanto, el factor de impacto que tiene un meme es gigante. Es la forma más democrática de comunicar, pero lo entendí después conversando con especialistas, con diseñadores, leyendo los
tipos de Google, los grandes y dije, memes métrica. Entonces dije, ¿cuántos memes tengo? Yo creo que todos los días salen memes, entonces tengo muchos memes. También me costó entenderlo, pero hoy día entiendo. Vengan esos memes. Me río solo todo el tiempo. Qué genial. Hoy te quiero agradecer, Marcelo. Se nos pasó el tiempo volando, demasiado entretenido, para dar la bienvenida a esta nueva temporada de Tecnociencia, el podcast. Marcelo Lagos. ¿Y a dónde te podemos seguir entonces si no estás tan asiduo a las redes sociales? Estoy en deuda. Gracias a todos quienes me siguen. Ya. Estoy en Instagram, marcelolagos.geógrafo, pero pronto voy a hacer algo y eso va a aparecer y va a tener difusión. Poco, pero bueno, va a venir. Acá vamos a estar, aparte que fuiste, pero ya la rompiste con Stranger Things. Sí, la verdad es que soy un fan, siempre fui fanático, me encantó la serie desde un principio y de repente Netflix me contacta directamente. Marcelo, queremos que acompañes la publicidad de la nueva que cerró el año pasado, ciertamente a finales. La última temporada. Venía la última, diciembre de 2025, y queremos que seas parte de la publicidad. Y yo dije, wow, yo nunca he hecho publicidad, nunca he aparecido chupando un heladito. Nada, la tele me han tentado, ni te digo cuántas veces me han hecho ofertas. Y yo dije, me lanzo, porque soy fan, me gusta. Y le fue muy bien. ¿Es la serie? La vi toda, estuve ahí Año Nuevo esperándola. Ya. Sí, todo el rato. O sea, estaba ad hoc la propuesta. No, todo el rato. Fue muy interesante y los comentarios fueron muy positivos, pura buena onda. Ya. Porque tampoco acá es farandulizar, porque evidentemente trabajo en ciencia, en la comunicación, pero no creo que se malinterprete. No, yo creo que fue entretenido. Muy buena experiencia. Pero qué entretenido, Marcelo. Gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tecnociencia, el podcast. Gracias, Andrea, a ti por invitarme. Éxitos 2026. Y a ti Puro también. power. Ahí vamos a estar entonces de colegas en YouTube, ¿viste? Cuenta conmigo, hagamos alianza. Obvio. Les agradezco a ustedes por estar con nosotros aquí en Tecnociencia, el podcast. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales de ADN, también las mías, @AndreaObaid. Y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén bien. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.